Vamos a iniciar entonces con el tema ya de los parámetros. Antes de eso, la recomendación es que creen en la raíz de su disco duro la carpeta de proyecto. Recomendación: trabajen un nombre pequeño, corto, sin espacios ni caracteres especiales, tildes, ñes o iniciando el nombre del directorio por número para que no tengan problema de conectividad con las interfaces de las herramientas. Entonces les recomiendo que trabajen con una carpeta en la raíz de sus discos, cualquiera de los discos que tengan, y dentro de esas raíces creen la carpeta HCMC y creen una carpeta que se llame datos. Para el proyecto entonces necesitan crear un repositorio de datos. Acá en el inicio, dentro del proyecto de clase, acá hay un link. El link los va a mandar a una forma y en la forma tienen que reportar el repositorio del proyecto que van a utilizar para todos los entregables que vamos a ir haciendo. Los entregables no me los envían por correo, los entregables se deben poner en un repositorio de OneDrive. Para los que son nuevos en campus, ese repositorio lo pueden crear a partir de OneDrive. Van a su cuenta de correo institucional, en su cuenta de correo institucional van al OneDrive y en el OneDrive ya pueden crear un espacio de trabajo para el proyecto. Entonces van a crear una carpeta, se les saca un ejemplo. La carpeta se va a llamar HCMC-PRJ. Entonces lo que hacen es crear una carpeta ya dentro de su repositorio. Ustedes tienen una tera de espacio para guardar sus archivos, tienen bastante espacio. Entonces creen una carpeta y lo que van a hacer para reportarla es tomar la carpeta, comparten el link y lo van a dejar con permisos de lectura para todo el mundo. Entonces acá le dicen que cualquier persona puede ver este link, le pueden desactivar lo de edición para que yo no les modifique sus archivos y les voy a enviar las revisiones por el Teams o por correo. Yo creo que por el Teams es un poco más fácil para hacerle seguimiento a las modificaciones. Entonces le quitan la opción de edición para que nadie les vaya a dañar su link, no le colocan password ni fecha de expiración y este es el link que tienen que reportar. Copian este link y lo van a reportar acá. Va a llegar este link para poder revisar, colocarlo ya en la lista de clases para poder acceder rápidamente a su repositorio. Con este repositorio ya lo voy a poder ingresar. Sus compañeros de clase seguramente también pueden revisar los avances de sus compañeros. Si quieren pueden compartir eso para que miren cómo van sus compañeros de clase. Los proyectos son diferentes porque dependen del último código del estudiante, entonces es difícil, digamos, copiar lo que hace el compañero porque son diferentes ejes y diferentes granometrías. Entonces acá adentro ya van a poder ir cargando los archivos. Entonces van cargando los archivos que vayamos desarrollando en clase. Entonces recuerden, deben reportarme el repositorio, que es lo que voy a revisar este fin de semana del entregable que vamos a hacer esta semana. Sé que muchos trabajan, pero traten de buscar el espacio para poder avanzar en los pequeños entregables semanales. Bueno, entonces ya creé la carpeta. Acá dentro de la carpeta, entonces lo que van a hacer es en la raíz de la carpeta del curso de HCMC, van a ir copiando en su disco duro y lo van pegando allá en la carpeta del OneDrive. Entonces pueden hacer una sincronización con una herramienta que se llama Robocopy para que sincronicen la carpeta que tienen de proyecto en C o en D o en la unidad que tengan para irlo sincronizando con el OneDrive. Bueno, para la primera clase entonces lo primero que vamos a hacer es definir los parámetros. Revisemos cómo vamos a ir avanzando en cada tema. Ya terminamos la introducción, ya saben cuál es la metodología, ya más o menos saben un poco por qué vamos a hacer un diseño sinuoso, en qué casos se aplica, más o menos ya les expliqué algo de la geometría, lo básico, pero vamos a empezar a trabajar con los datos. Entonces acá en cada tema hay un bloque de datos. Acá en datos van a encontrar unos datos descargables. Acá hay una base de datos, un archivo con un ejemplo para realizar las regresiones y poderlas automatizar para poder sacar los parámetros de las regresiones y unas capas vectoriales en formato shapefile. Eso lo vamos a volcar allá en la carpeta del curso. Estos archivos, al igual que todas las guías que van a ver en el curso, tienen a la derecha unas versiones. Entonces siempre descarguen, cuando vayan a hacer una presentación de algún entregable, descarguen la última versión que esté acá en la plataforma. No descarguen todo de una vez, o sea, no descarguen hoy todos los temas y los talleres, porque esas versiones yo las voy modificando. A medida que yo voy encontrando nuevas metodologías, yo voy agregándole nuevos elementos a las hojas de diseño y voy cambiando las versiones. Estas están en versión 1. Entonces los datos del tema 1, que son globales para todos estos talleres, los pueden ya descargar y estos son los que vamos a utilizar. Entonces los voy a poner de una vez ahí en el repositorio, yo ya los tengo descargados. Entonces los de tema 1 ya los tengo acá. Entonces los voy a traer para datos. Voy a traer la base de datos, que es esta base de datos que van a descargar, pesa descargada 404 megas. Acá tenemos todos los vectores generales de la clase, el ejemplo de regresiones que lo vamos a ver más adelante y unos archivos de formas. Estos archivos de formas también los podemos descomprimir acá dentro de datos. Entonces revisemos. Para esta primera clase tenemos una base de datos geográfica en formato GDB, unos archivos de formas en formato shapefile que son unas curvas de nivel, lidar, unos drenajes y unos ejes. Son 3 capas. Acá pueden visualizar que son 3 capas shapefile. Bueno, en el tema 1 entonces, ¿qué vamos a desarrollar específicamente?
A partir de estos datos y otros elementos que tenemos en cada clase, en cada microcontenido, entonces en el tema 1 vamos a arrancar con la hoja de parámetros generales. Esta hoja de parámetros la debemos ir llenando a medida que vamos avanzando con las demás actividades. Estas son básicamente diferentes actividades de diseño. Entonces vamos a arrancar con parámetros. Eso quiere decir que estas son las actividades que debemos tener al día para el siguiente lunes. Empecemos con la parte de parámetros. En la parte de los parámetros, entonces vamos a iniciar con definir cuáles son los bloques de parámetros que vamos a utilizar para todo el proyecto, para todo el ejercicio de clase y para todo su proyecto. Vamos a establecer los parámetros técnicos e hidráulicos generales, unos normativos. Los normativos afectan el diseño porque no me permiten modificar, por ejemplo, cauces de ríos. En normativos seguramente hay restricciones en periodos de retorno. No puedo diseñar el canal de sección compuesta para crecientes, por ejemplo, para 25 años, que seguramente voy a tener problemas de inundación en zonas urbanas si el canal va a pasar cerca o sobre zonas urbanas. Entonces debemos revisar toda la parte normativa. Esta es una tarea de investigación. Identificar restricciones ambientales y sociales, el tema de los asentamientos, el tema de donde hayan bocatomas, distritos de riesgo, puntos de vertimiento y demás. Restricciones territoriales, pueden ser que no puedo modificar límites de cuencas, no puedo hacer trasvases de cuencas, eso pueden ser restricciones territoriales. También restricciones definidas en plan de ordenamiento, zonas de protección definidas, zonas de amortiguación de crecientes ya operando y que tienen zonas de descarga confinadas con un dique, reservorios para control de crecientes y demás. Entonces todas esas condiciones tenemos que identificarlas antes de trabajar. La herramienta que vamos a utilizar para esto es simplemente Excel y tenemos un paquete de datos que tiene un archivo que es un archivo en Excel de parámetros. Aquí está el resumen de todos los parámetros que vamos a trabajar. Todos esos parámetros están en el libro de Excel. Para los hidráulicos tenemos que definir los periodos de retorno. Acá está por qué tenemos que utilizar esos periodos. Para nuestro ejercicio de clase vamos a utilizar para el dominante 233 o 5, porque podemos trabajar con 233. Para el decreciente vamos a trabajar 100 años de periodo de retorno, para la sección compuesta. Y para todo el tema de estructuras hidráulicas y entrega de cauces laterales a través de estructuras, vamos a utilizar 25 años. Ustedes deben investigar, ahora les muestro la hoja de parámetros, en el libro de parámetros, deben investigar cuál es la normativa a partir de la cual se definen estos periodos de retorno. ¿Qué deben hacer? Investigar en el RAS, verificar otras normas y definir si estos periodos de retorno son adecuados para el diseño de un canal erosionable en zonas concesionadas para explotación de minerales. Seguramente el ministerio tiene unas directrices para eso, la ANA también. Los que trabajan en la ANA seguramente ya tienen algunos criterios para esto, pero generalmente en la escuela cuando hacemos proyectos de este tipo, si están en zonas rurales y no están cerca de asentamientos, donde podamos tener problemas de pérdida de vías y de infraestructura, pues los diseñamos para 100 años. Si son presas o reservorios muy grandes, pues eso se diseña para un periodo muchísimo más grande, puede ser hasta 500 años o 1000, dependiendo del proyecto. Las estructuras, entonces esto es una decisión de diseño, nosotros las vamos a diseñar para 25 años de periodo de retorno. Esto aplica para los pasos de vía, las alcantarillas y todas las estructuras de entrega que tengamos. Caudales de diseño, vamos a utilizar tránsito hidrológico para los máximos, para obtener los caudales pico, para poder modelar en permanente y no permanente, y necesitamos los caudales medios. ¿Por qué los caudales medios? Porque necesitamos conocer el caudal ecológico, y eso generalmente se calcula en función del caudal medio que lleva el cauce. ¿Para qué? Para poder diseñar las estructuras ecológicas y poder diseñar la sección del cauce dominante de tal forma de que su base permita que haya una lámina de agua con una altura suficiente para que las especies se puedan mover por el río. Temperatura del agua la necesitamos para el módulo de diseño de HEC. El módulo de diseño para fuerza atractiva necesita de la temperatura del agua para estimar algunos parámetros. También necesitamos en la parte técnica hidráulica, estos son puros datos técnicos hidráulicos, el tamaño de las partículas, el tamaño característico y el ángulo de reposo. Los métodos de diseño nos piden el porcentaje del 16%, 50, 75, 84, que se obtienen de las curvas granulométricas. Puede ser el porcentaje retenido, el porcentaje que pasa. Entonces necesitamos obtener estos valores. Las curvas granulométricas para el proyecto están definidas a partir del último código de estudiante. Tenemos que analizar los taludes de diseño. Entonces, cuando vayamos a hacer la sección compuesta y hacer el diseño hidráulico y verificar que el diseño funciona y después hacer toda la parte del diseño civil y el ensamble de los modelos, pues necesitamos colocarle unos taludes a ese modelo. Es un canal erosionable, entonces seguramente no podemos colocar taludes 1 a 1 o dejar el canal rectangular. Tenemos que hacer taludes mucho más tendidos. Entonces, esto es importante analizarlo teniendo en cuenta los taludes que tenemos allá en los cauces naturales que vamos a reemplazar. El ancho máximo disponible para el valle generalmente es una restricción de diseño. Tenemos un corredor confinado, hay unas huellas de mecanización y se deja un corredor de 200 o 300 metros para pasar por dentro de él
un río compuesto que permita transportar 100 años de periodo de retorno. Eso es una restricción de diseño. Cuando vamos a hacer un proyecto desde cero, un proyecto minero, podríamos decir, no, pues esa restricción de diseño no existe porque no hemos empezado a explotar. Entonces podríamos tener un canal de cualquier ancho para poder pasar la creciente. ¿De qué depende el ancho? De la altura máxima que yo pueda obtener para la sección compuesta. Si yo puedo hacer un canal de 5 metros de alto, pues seguramente el canal va a ser muy angosto. Pero si el canal es de 1 metro de alto máximo, porque estamos en una llanura aluvial, pues seguramente el canal va a ser de 1 kilómetro de ancho. Entonces depende de lo que tengamos en la parte superficial y las restricciones de diseño. También necesitamos diseñar el tema del borde libre y definir si vamos a realzar los canales en la zona aledaña a la zona minera. Entonces el borde libre también lo debemos analizar, lo debemos estimar y tenemos que tomar la decisión de qué borde libre le vamos a poner a todo el diseño. El radio de curvatura es cómo vamos a suavizar nuestro valle. Podríamos utilizar un criterio vial, es decir, vamos a diseñar los ejes del canal principal decreciente para una velocidad de 100 km por hora, pero esos radios son más para vías. Necesitamos obtener criterios para diseñar radios de curvatura, pero que sean hidráulicos. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Todos los que digan más información los lleva directamente a esa clase. Los que no digan más información es porque no existe hoja de diseño y son definidos a partir de las restricciones propias del proyecto. Altura máxima del canal. Debemos analizar el canal al inicio de una entrega y analizar varias secciones, hacer un muestreo y mirar cuál debería ser la altura máxima que debemos utilizar en el canal para hacer los cortes y mirar que el canal realmente sí pueda descargar libremente en su zona de entrega. Velocidades máximas y mínimas necesitamos definirlas al inicio para el ejercicio de clase. Vamos a trabajar para el canal dominante velocidades de 2 metros por segundo porque estamos en llanura, y para el valle, por donde vamos a pasar la creciente, 3 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hagamos el diseño y la modelación, debemos verificar si todo nos quedó bien, si definimos bien la pendiente y la sección, debemos verificar que los caudales que pasan por ese cauce nos produzcan estas velocidades como máximo, o alrededor de estas velocidades, 2 y 3 metros por segundo. No las instantáneas, sino las velocidades máximas medias que pasan por el cauce. Las instantáneas es cuando yo inundo una celda lateral, hay un cambio de dirección y se produce una velocidad muy rápida, pero es en un instante muy pequeño de tiempo. Queremos analizar las velocidades que están permanentemente transportándose por el río para el caudal dominante y para el caudal decreciente. Lo mismo el tema de los cortantes. Mirar si nuestro río con el diseño que hicimos va a quedar en condición de equilibrio o se va a estar erosionando todo el tiempo o agravando todo el tiempo y se va a convertir eso en una piscina de sedimentos gigante. Los cortantes que vamos a utilizar para el ejercicio de clase son para el dominante, o sea, para la sección inferior de la geometría, 10 Newton por metro cuadrado. Vamos a utilizar este esfuerzo, y para la creciente vamos a utilizar 20 newtons por metro cuadrado. Una vez hagamos la modelación, debemos verificar que tengamos valores cercanos a esto. ¿Qué vamos a poder hacer con el modelo 2D? Con el cortante vamos a poder hacer un mapa de representación de zonas que tienen cortantes alrededor de 20, cortantes grandes. En esas zonas deberíamos hacer las horas de protección, o sea, colocar enrocados, cambiar la granometría del material que vamos a utilizar para recubrir el lecho, para que no se muevan esas curvas. Eso lo vamos a poder identificar con el modelo 2D. Con el modelo 1D se puede tener un acercamiento muy genérico al tema de las zonas de cortante, pero es mejor hacerlo con el 2D porque es mucho más claro y mucho más detallado. Rugosidades de diseño. Casi siempre cuando estamos trabajando en proyectos, esto es un proyecto para un canal erosionable, no es un canal en concreto, tomar la decisión de cuál es la rugosidad que al final va a quedar en el cauce es bastante difícil porque depende de condiciones atmosféricas, depende de la vegetación que se implante sobre el canal y depende de muchos factores antrópicos que generalmente pues no se van a poder controlar fácilmente. Entonces vamos a hacer el análisis de estos coeficientes a partir de las granulometrías, vamos a hacerlo con valores establecidos de literatura, y para el ejercicio de clase lo que vamos a utilizar es dos valores característicos que vamos a analizar si realmente sí corresponden con la granulometría que tenemos allá en la zona de estudio. Para el ejercicio, la que vamos a utilizar es 0.018 para el canal dominante y 0.035 para el valle, poniendo que el valle ya tiene algún grado de vegetalización. Para las huellas de mecanización, o sea, para la parte superior de las coronas donde van las vías, donde el material ya está compactado, vamos a ponerle 0.025. Pero esto puede ir cambiando en el tiempo. Debemos buscar la condición
más crítica. A mayor rugosidad, la geometría de la sección compuesta va a ser mucho más grande. Si tenemos una rugosidad de 0.05, pues vamos a necesitar un canal mucho más ancho y más alto. Si lo recubrimos en concreto, pues el canal va a ser más pequeño y mucho menos profundo. Entonces, esto es bien difícil de determinar y esto va a regir junto con la pendiente longitudinal, son los parámetros directrices de todo el diseño. Todo lo demás es importante, pero si tomamos una mala decisión en las rugosidades de diseño y analizamos mal la pendiente y determinamos mal el índice de sinuosidad, pues vamos a tener muchos problemas, no solamente en el diseño, sino en la modelación. Vamos a darnos cuenta de que nada funciona, no se cumple con ninguno de los criterios de velocidades y valores permisibles y por ende, pues cuando se construya el canal, pues no va a funcionar, va a estar completamente desequilibrado y se va a estar erosionando masivamente todo el tiempo. Otras decisiones que tenemos que tomar, entonces, decidir si vamos a colocar el canal con fondo continuo escalonado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría colocar un canal con un fondo, con una pendiente determinada desde el punto de inicio hasta el punto de entrega, siempre y cuando tenga suficiente longitud, el valle y el cauce sinuoso dentro de él para replicar las condiciones naturales que tenía el cauce inicialmente. Si no puedo replicar esas condiciones y la pendiente me queda muy alta porque el eje que estoy utilizando es muy corto, pues me toca cambiar las pendientes utilizando estructuras de caída a lo largo de todo el fondo del canal, colocando por ejemplo estructuras de caída cada kilómetro o cada 500 metros. Con eso que hago, pues reduzco la pendiente, pero genero un problema adicional y es que tengo que hacer obras. Tengo que hacer una caída con un tanque disipador, tengo que colocar un ventallón por allá al final para que se disipe esa energía y se quede el resalto ahí atrapado en ese tanque para que no me erosione aguas arriba y aguas abajo en la zona donde está la pendiente suave. Esta decisión de diseño se toma cuando necesitemos el perfil. Estructuras de paso, gáligos, remansos y demás, también debemos analizar qué estructuras de paso hay, a dónde vamos a dejar las estructuras de paso de vía, porque la operación minera seguramente las va a necesitar, a dónde vamos a dejar al menos una estructura de paso y debemos analizar cómo la vamos a diseñar. En minería generalmente no se hacen puentes con estructuras, se hacen alcantarillas de paso, pero eso va a generar un remanso y ese remanso va a producir una inundación para un periodo de retorno inferior al periodo de diseño del canal compuesto. Entonces ahí vamos a tener bastantes líos, hay que tomar decisiones de diseño. Tenemos que definir si el canal va a estar revestido o erosionable. En estos proyectos, generalmente como son ríos muy grandes, 5 kilómetros por ejemplo, de un canal artificial con un ancho considerable, pues voy a tener zonas donde seguramente voy a tener que hacer un revestimiento. Por ejemplo, en las zonas de entrega de los cauces laterales, debo hacer unas estructuras, puede ser una rápida, si puedo controlarla y no se erosiona, pero esa rápida tendría que hacerle un revestimiento. No necesariamente en concreto, pero sí un revestimiento con algo que me permita proteger el lecho y que no se cambie la geometría de la obra que estoy utilizando para hacer la entrega. Lo mismo en el eje, las obras de caída en el eje principal, en el canal principal, pues seguramente hay que hacer un revestimiento en algunas zonas. Obras de protección marginal, tenemos que analizar todo lo que les comentaba, el tema de los taludes, para saber en dónde las vamos a poner y qué tipo de material necesitamos. El objetivo al final es que las obras que vamos a hacer, las obras de protección y las obras hidráulicas, pues no sean inconstruibles y que económicamente pues no sea una inversión tan grande, pues porque el proyecto es un proyecto de minería y tienen que ser obras que se operen solas, porque cuando no esté el operador minero que las está limpiando, que las está revisando, que está verificando que no se estén erosionando, que se estén corriendo, pues esas obras tienen que quedar suficientemente bien hechas para que perduren en el tiempo y que el cauce funcione como se diseñó. Huellas de mecanización es la huella que colocamos en la corona para poder cortar los taludes. Entonces seguramente tenemos que cortar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y tenemos que colocar unas huellas y esa huella pues nos tiene que permitir el tránsito de vehículos en dos sentidos. Eso lo vamos a colocar en las coronas y en algo que se llama la coalineación. ¿Qué es la coalineación de taludes? Les voy a hacer un dibujito a este punto de acá. Eso lo vamos a ir viendo en detalle cuando ya estemos diseñando, pero es importante que les haga todas estas referencias. Entonces las huellas de mecanización son cuando nosotros diseñamos secciones, esto es lo que vamos a diseñar en nuestro proyecto, una sección compuesta con un cauce dominante. Este pedazo de acá es el valle, este pedazo de acá es el dominante. Y aquí tenemos las huellas de mecanización. Esta es una de las huellas de mecanización. Entonces acá el objetivo es poder cortar esos taludes y poderme parar acá y cortar ese talud, si este canal es muy profundo. Entonces tengo que diseñar en función de la longitud que tienen estas palas para poder cortar pues, de una forma adecuada. Lo mismo a este lado. Pero como vamos a hacer un cauce sinuoso que va dentro de un valle, ese cauce sinuoso se va a ir cargando, este es el valle, se va a cargar y se va a coalinear en algunas curvas con la base del talud. Quiere decir que esta sección en las curvas
Esta que está acá mostrada es una sección justo acá. Ya se le sacamos una pequeña línea de corte. Entonces, esta que estamos viendo es esta sección transversal. El canal está justo en toda la mitad. Pero si nosotros hacemos un corte justo acá, una sección transversal, voy a tener una sección como esta. Este talud se va a coalinear con el otro. Aquí vendría el cauce dominante y aquí tengo este valle. Este valle de acá es este valle. Y estos dos taludes se me van a coalinear. Si estoy haciendo un diseño y esto me queda coalineado, voy a tener varios problemas. Primero, controlar la erosión de todo este talud va a ser bastante difícil porque es un talud muy alto. Si coloque una relación acá, por ejemplo, 3:1, pues voy a tener problemas también con el tema del corte. Y si esto tiene una altura de 5 metros, pues va a ser bastante difícil de cortar. Entonces debemos tratar de que esto no se coalinee y dejar una pequeña separación para poder hacer la mecanización. A eso se refiere esto. Entonces el objetivo es dejar una separación como está acá, en este corte, y hacer un canal que tenga una pequeña huella de mecanización acá, el canal dominante, y que nos quede de esta forma, para poder pasar la máquina por acá para poder hacer los cortes. Entonces todo eso lo debemos tener en cuenta cuando estemos haciendo el diseño civil y el ensamble del modelo 3D. A eso se refiere coalineación. Canal en corte relleno a ambos. Para terminar la parte hidráulica, la parte paramétrica general es cuando nosotros vamos a diseñar el canal, debemos trazar un fondo en el modelo, en el prototipo, que nos permita mayoritariamente obtener el canal en corte. ¿Por qué? Porque ese material de corte lo necesitamos para las zonas de bajos, seguramente algunas zonas con bajos necesitamos rellenarlas, y para los taludes de protección. Todo ese material lo debemos utilizar dentro de la misma obra. ¿Por qué? Porque generalmente en esas zonas de llanura son valles aluviales y lo que hay es materiales finos. No voy a encontrar materiales para relleno de núcleos, materiales gruesos para protección de fondos y protección de meandros y ondas sinuosas. Es bien difícil encontrar ese tipo de material. Estos son los hidráulicos que vamos a abordar. Los que tienen más información, recuerden, son los que ya tienen una hoja de diseño como tal. Los demás son parámetros de diseño que deben tener en cuenta y deben identificarlos para cuando estén haciendo el diseño. En la parte normativa debemos analizar el RAS. En el RAS están las velocidades para diseño de canales. Deben verificar a ver si encuentran velocidades y cortantes máximos admisibles para canales erosionables que no están en zonas urbanas. Seguramente van a tener dificultades porque no van a estar. También tenemos que mirar los requerimientos de la autoridad ambiental. Pueden haber restricciones en el tema de la concesión, de zonas de protección ambiental que no se pueden tocar. Entonces no podemos pasar el eje por allá. En el diseño, cuando hagamos el diseño del valle, no podemos tocar incluso con el valle de esas zonas. Entonces es una restricción. Cada una de esas restricciones es un cambio de dirección en el eje. Entonces tengo que hacerle obviar todas esas zonas, salirme de todas ellas y trazar un eje que al final, cuando cortemos el valle, no modifique esas zonas o no las altere. Entonces los requerimientos particulares dependen específicamente del proyecto y la concesión. Eso lo debemos consultar en el ministerio y en el ANLA. También las corporaciones autónomas tienen restricciones sobre zonas que ellos ya tienen identificadas como distritos de riego, boca tomas, las concesiones locales, todos los puntos de vertimiento de los alcantarillados. Todo eso lo tenemos que identificar para no alterarlo con el diseño del proyecto si no está dentro de la concesión. Debemos tratar de mantener las condiciones hidráulicas de todos esos elementos que ya están construidos en la cuenca y en los ríos que vamos a modificar. Al cambiar el eje, pues vamos a modificar la inercia de toda la cuenca. Todo va a cambiar. Entonces debemos tener en cuenta los parámetros normativos. Y a nivel municipal o distrital, debemos verificar lo que digan los planes de ordenamiento, los planes parciales, todo lo que diga básicamente el ordenamiento territorial. Tenemos que identificar las zonas de protección. Si en POT están clasificadas zonas como zonas de protección y están reguladas y están definidas y están protegidas por un decreto o una ley nacional, pues debemos respetar esas condiciones que ya están definidas con una ley de orden superior. Entonces, esto lo tenemos que investigar. Eso sería la parte normativa. Seguramente faltan algunas cosas, pero bueno, traté de colocar al máximo lo que deberíamos como mínimo tener en cuenta. Ambiental y social, debemos verificar las estructuras ecológicas, en dónde están las estructuras ecológicas actuales, en dónde vamos a poner las estructuras ecológicas nuevas. Entonces, si vamos a hacer un fondo escalonado para el tema de las pendientes, pues le estamos colocando una barrera artificial a las especies que se mueven por el río. ¿Qué tenemos que hacer? Diseñar una estructura ecológica para que esas especies se puedan mover. Entonces, ambiental, tenemos que tener en cuenta esto, el caudal ecológico, sus estructuras ecológicas, identificar los puntos de concesiones y vertimientos, los puntos de ocupación, analizar, verificar las condiciones que están establecidas en los planes departamentales de agua. De pronto en la zona específica que vamos a trabajar el proyecto hay una regulación definida por el plan departamental con unos puntos ya de bocatomas identificados y concesionados, pues no vamos a poder modificarlos fácilmente. Si vamos a modificarlos, pues incluir eso en el diseño hidráulico, volver a
crear esa obra hidráulica y garantizar de que el caudal concesionado otorgado que se estaba tomando del río pues se siga manteniendo para el uso de los caseríos y las cabeceras y los asentamientos urbanos que hay en la zona. Y lo mismo para los distritos de riego y demás. En los planes de ordenación y manejo de cuencas también se definen algunos criterios generales en todo el tema que tiene que ver con conservación de recursos. Entonces, si eso está definido, está aprobado y está reglamentado, pues debemos tener en cuenta eso también como restricciones de diseño. Al final, todo eso se convierte en restricciones de diseño y tenemos que restablecerlas y dejarlas como estaban inicialmente o proponer algunas obras adicionales, unas nuevas obras para mantener esa condición que está. Distritos de riego, preservación de ecosistemas y todo el tema de tránsito de biofauna a través de las estructuras ecológicas. No solamente son las acuáticas, sino también las terrestres. Tenemos que dejar los pasos de vida para las especies que se mueven en la zona, pues muchas de ellas no pueden pasar directamente sobre el cauce, sobre todo sobre un cauce tan ancho. A nivel territorial, también hay restricciones bien importantes. ¿Qué pasa si nuestro eje de diseño altera el límite de 2 municipios o de 2 cuencas o el límite de un departamento? Por la construcción de una obra hidráulica podemos alterar esos límites territoriales. Entonces tenemos que analizar si legalmente esas modificaciones territoriales se pueden hacer y si el ministerio va a aprobar ese cambio en el área territorial. Si yo cambio un área territorial, voy a cambiar todos los indicadores que dependen de esa área y voy a modificar completamente todo ese paquete de indicadores nacionales con los que se hace la redistribución de las regalías. Entonces, con eso voy a tener problemas. Generalmente se hace por habitantes, pero pueden haber indicadores que son habitantes por el área del tamaño municipal o departamental en esas ecuaciones de distribución. Entonces, si yo hago alteración de esas áreas, voy a tener problemas, voy a estar cambiando los límites territoriales. También en la parte predial, siempre hay que hacer un estudio predial de los predios que necesito adquirir para el trazado del eje por donde voy a pasar el cauce. Si uno de los predios no se puede adquirir, pues voy a tener problemas. Hice todo el diseño, toda la modelación, todo funcionó perfecto, ya podemos empezar la obra, pero resulta que no tuve cuidado con analizar toda la parte predial y uno de los predios tiene, no sé, un litigio, un problema de hace 50 años y ese predio está en una disputa nacional, una disputa entre departamentos y eternamente se va a quedar ese predio con ese problema y no podemos intervenirlo. Porque ese sería un problema gravísimo pues, para el proyecto porque no lo podríamos construir. Entonces todo este tema de predios de baldíos hay que analizarlo para el ejercicio de clase y el proyecto, como es académico, pues no vamos a tener en cuenta esta restricción, pero para sus proyectos sí deben tenerlo en cuenta. Sistema de gestión del riesgo, muchas zonas seguramente ya están identificadas y están utilizando como zona de descarga de crecientes, entonces eso lo debemos tener en cuenta en el diseño, lo debemos incorporar al diseño que vamos a hacer. Lo mismo en la parte territorial, toda la parte de protección, arriba identificamos las normas, abajo ya las zonas, las manchas, eso lo tenemos que analizar y como no solamente la destinación económica en la zona es para usos mineros de concesiones de gran escala, también hay zonas agropecuarias extensivas, intensivas. Entonces, allá en el territorio también tenemos que analizar esas zonas agropecuarias, cómo se están aprovisionando del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener esa condición. No podemos simplemente cambiar un río de curso, quitar todos los puntos de concesión para usos agropecuarios y esperar a que ellos se aprovisionen de otra forma, porque esas concesiones ya existen. Entonces, eso lo tenemos que conservar. Entonces, en general, todos esos son los parámetros que debemos utilizar. ¿Qué vamos a hacer para anotar todos estos parámetros? Esa es la primera actividad que ustedes van a hacer, van a descargar la hoja de parámetros que está acá, se llama HCMC 0001 parámetros. Eso lo tienen que descargar y lo tienen que poner allá en el repositorio, pero esa la van a poner en la raíz del repositorio. Entonces esta hoja de diseño de parámetros la van a poner en la raíz de su proyecto. A esa hoja le tienen que poner al final su código de alumno con un guión bajo y la fecha. Acá hay un ejemplo en el repositorio de cómo se deben colocar esos nombres. Entonces acá tengo HCMC01 parámetros, .xls, entonces le deben agregar su código con un guión bajo y le agregan la fecha de la versión, porque eso lo vamos a ir modificando a medida que vayamos avanzando en la clase. Vamos a ir modificando. Lo mismo cuando les solicite hacer alguna corrección o algún ajuste en algún parámetro de diseño, deben generar otra versión. Entonces le van a colocar su código de alumno y la fecha en la cual generar la nueva versión. Y eso lo van a ir guardando acá. Yo no le voy a colocar ni la fecha ni el código porque es el ejercicio de clase, pero ustedes deciden irle colocando. Entonces, lo que yo voy a revisar en el repositorio es que esté este archivo y que esté diligenciado, que esté completo, y con eso voy a generar una nota y unos comentarios. Si está todo bien, pues no les genero ningún comentario, simplemente les coloco la nota y ya. Bueno, estos son los archivos que vamos a utilizar. Este es el prototipo de archivos que vamos a utilizar para todo el proyecto. Tienen una hoja de control documental. Acá en la hoja de control documental tienen que colocar su nombre, el alcance de lo que están analizando y la fecha
en la que hicieron la presentación y van a hacer un control de versiones. Les van a colocar las versiones anteriores y la siguiente le van a ir colocando versión 0, 1, 2, 3, así en adelante. El repositorio local, este es el repositorio de su computadora en su disco duro y aquí van a poner el repositorio que es el que teníamos por acá. Entonces este repositorio lo pueden poner acá en la ficha de control documental, lo van a guardar acá adentro. La clave de protección no tiene clave, simplemente le dan desproteger, pegan allá su link y pueden volver a proteger esto para que no se les dañe, ya quedó guardado el link. Bueno, cuando tengamos que producir archivos en una entrega, van a colocar acá el nombre de los archivos que contiene y con qué software se puede abrir y con qué versión de ese software, para que yo los pueda abrir. Entonces los archivos que van a ir produciendo, entonces este primero deben colocar acá el nombre, es el primer archivo que estamos haciendo, que es el de parámetros. Le colocan acá simplemente esta entrega, tiene parámetros con, recuerden acá al final el código de alumno con un guión bajo, después un guión bajo a la fecha. Y acá contiene los parámetros hidráulicos y técnicos, fue lo que alcanzaron a entregar en esta entrega. ¿En qué versión? Bueno, eso sería Excel, la versión que estén utilizando y demás. Y aquí pueden ir colocando notas generales para tomar apuntes de lo que les hace falta. Pues acá todo esto lo pueden utilizar para tener en un solo lugar las notas de lo que van tomando. Lo mismo las notas de clase las pueden ir colocando acá en estas notas si quieren. Bueno, entonces empecemos con la hoja de parámetros. Las hojas de parámetros, vamos a empezar con los técnicos requeridos. Van a investigar cuáles son los periodos de retorno que van a utilizar para el canal dominante, la creciente, las estructuras hidráulicas, los cauces laterales, las zonas de amortiguación, si las vamos a necesitar. O sea, son las zonas donde vamos a llevar las crecientes superiores a la creciente diseño. Entonces, todo lo que venga mayor de 100, viene una creciente de 200 años, pues no va a pasar por el río y se va a salir y va a inundar la zona minera, que va a estar muy profunda, mucho más abajo del canal. Entonces, ¿a dónde tengo que depositar ese caudal de excesos que no puede pasar por el canal? Pues me tocaría pasar una zona de amortiguación, ¿cierto? Que sería un reservorio, colocar por allá un dique, una descarga lateral. Entonces, deben investigar cuáles son los periodos de retorno que van a utilizar. Esto es una investigación. Aquí está, ¿para qué lo necesito? Pero esto lo van a investigar en el RAS o en otros proyectos. Encuentran en internet de cauces artificiales que se hayan diseñado erosionables. Entonces, esto aplica para canales erosionables. Entonces, recuerden que es para todos los canales erosionables que vamos a hacer. Para las estructuras hidráulicas, estas podrían estar revestidas, ¿no? Podrían ser estructuras, una rápida podría estar solamente con corte de lecho. Podría funcionar si pues, el lecho tiene suficiente resistencia a la fuerza atractiva o podría estar revestida. Deben investigar estos parámetros. La lluvia, la duración media que vamos a utilizar para el proyecto y para el ejercicio de clase, para todos es de 9 horas. Esta no la vamos a cambiar, que es la duración característica de las lluvias allá en el Cesar, de las lluvias extremas. Este valor lo saqué de datos analizados del IDAN, pero lo pueden verificar. Si ustedes quieren cambiarlo, lo pueden cambiar. Esta de 9 horas allá, justo en esa zona geográfica, produce los picos más grandes, diferente a la combinación de tiempos de concentración. Entonces, lo que hice fue hacer unas pruebas de tiempos de concentración. Una vez el tiempo de concentración, 2 veces, 3 veces, 4, 5 veces. Lluvias de duración de 1, 3, 6, 9, 12. Y haciendo todos esos modelos y analizando la duración en la cual los picos se acoplan y se transportan por la cuenca más acoplados es con duraciones de 9 horas. Entonces, trabajar con el tiempo de concentración, digamos que es adecuado, es técnicamente válido, pero si ustedes van a hacer un modelo sobre un cauce que va a tener pues unas condiciones bien críticas de diseño, porque si yo me equivoco en el diseño, quiere decir que se me va a desbordar y se me va a inundar toda la operación minera y voy a tener pues miles de problemas. Entonces, de buscar la condición de duración de la precipitación más extrema de todas. Esta es la que produce los picos más grandes. Pueden probarlo en el modelo hidrológico, pueden jugar, pueden calcular los tiempos de concentración, pueden hacer todas esas combinaciones y al final van a encontrar que esta de 9 horas es la que produce el mayor pico. Bueno, en restricciones de diseño, entonces la primera investigación es esta. Esto lo tenemos que entregar el lunes. Entonces, es simplemente colocar acá cuál es el periodo de retorno que ustedes van a utilizar para el diseño, por qué van a utilizar ese valor y de dónde obtuvieron el valor. Entonces, dijeron acá RAS 2000, título 2 y la página 245. Ahí está definido, digamos. Ese no es el título ni la página ni nada, pero es una referencia. Entonces tienen que colocar acá la referencia, escribir qué es, justificarlo y colocar la referencia de por qué el 233. Si no van a trabajar con 100, sino alguien decide, no, yo voy a trabajar con 50 años de periodo de retorno, perfectamente válido, pero las crecientes por encima de 50 tienen que enviarlas a algún lado. Tendría que enviarlas acá y agrandar este periodo de retorno, no sé, a 500, para que no pongamos en condición de riesgo la operación. Entonces, todas esas son decisiones de diseño. Si cambio esto, tengo que cambiar esto.
esto. Voy a dejarlo en 100 y 200. Entonces acá la referencia de donde sacaron y adoptaron el valor. Si han trabajado en proyectos que ya hayan hecho, pues dicen, no, la referencia es los diferentes proyectos que hemos aprobado en el sector minero del departamento del Cesar. Todos los hemos hecho con periodos de retorno de 100 años y todas las licencias están aprobadas para ese periodo. Eso también es perfectamente válido porque lo respalda un documento legal, un documento administrativo. Bueno, tema de los hidráulicos. Aquí solamente vamos a barrer los parámetros generales. Entonces, en los hidráulicos, estos son elementos de restricciones de diseño, son importantes. Entonces, lo primero es canal erosionable revestido combinado. Para nuestro ejercicio de clase, vamos a utilizar canal completamente erosionable. Es la condición más desfavorable. Entonces, diseñar un canal erosionable es la condición más difícil de que llegue a equilibrio. Entonces, vamos a hacerlo erosionable para que sea bien complejo. El canal dominante, o sea, el río principal por donde vamos a transportar el 233 que definimos acá arriba, lo vamos a hacer sinuoso. Esa es la condición más difícil porque tenemos que diseñar esas ondas, trazarlas en el civil, hacer el 3D, cortar el terreno y hacer el ensamble de todo el modelo para poder hacer el modelo hidráulico. Con un canal recto, como el del San Antonio que les estaba mostrando, que tiene solamente algunas curvas, pero no es sinuoso el río, sino lo que es sinuoso o curvo más bien es el valle. Es un poco más fácil, ¿cierto? Porque solamente hago una sección y corto. Con este tengo que hacer primero el corte del valle con la sección de valle y después cortar ese nuevo modelo de terreno con el río sinuoso. Es mucho más complejo. Sección compuesta, sí vamos a trabajar una sección compuesta. ¿Por qué? Porque debemos garantizar de que la lámina de agua sea suficiente para el tránsito de las especies. Ustedes podrían decir, no, yo voy a hacer una sección única para pasar el dominante y la creciente por un valle, que sea un valle grandísimo. El problema de ese valle es el siguiente. Si ustedes diseñan un canal de esa forma, van a tener el siguiente problema. Podrían diseñar un canal así perfectamente. Un canal grandote de 500 metros de ancho, pero vamos a tener un problema y es que ¿cómo vamos a hacer para garantizar de que la lámina de agua sea suficiente en el fondo para que las especies puedan transportarse por el río? No vamos a poderlo garantizar. Segundo, esto se va a llenar de sedimentos en todo el fondo porque no van a tener una única zona por donde se puedan mover y haya una fuerza o una velocidad más alta. Entonces esto va a estar lleno de sedimentos todo el tiempo y en algún momento el río al llenarse de sedimentos va a generar un canal dominante por sí solo. Va a decir, no, acá ya no pude mantener la condición de equilibrio, entonces voy a, con todos estos sedimentos, acá me generaría un pequeño cauce en el centro, un canal dominante pequeñito. Y esto sí tendría una lámina. Pero esto no vamos a poder controlar en la condición de diseño. Entonces lo mejor de inicio es de una vez definir en dónde voy a poner mi canal dominante para tener acá una lámina de agua suficiente. Entonces por eso vamos a hacer sección compuesta. La base del valle va a ser horizontal o inclinada. Entonces para nuestro ejercicio de clase vamos a hacerla horizontal. Eso quiere decir lo que les estaba explicando hace rato. Esta base de acá la vamos a hacer completamente horizontal. No la vamos a hacer inclinada como les estaba mostrando hace un rato. También lo podríamos hacer. ¿Por qué inclinada? Porque cuando yo hago el tema del riego, yo puedo colocar el riego arriba y si lo estoy haciendo en pasto, pues esto va a mantener la humedad. Si lo hago por riego superior. Si lo hago horizontal, tengo que poner el riego a lo largo de todo el valle. Y si este valle tiene 200 metros de ancho, pues se pueden imaginar la complejidad de diseñar y mantener esto funcionando. Lo otro es que este riego se va, como es por gravedad, digamos, esto se va a colmatar y esto al final va a dejar de funcionar después de cierto tiempo. Este sistema acá no. Riega, se va sobre la superficie. Lógicamente esto va a estar mucho más saturado, pero esta condición no se me va a saturar porque controlo acá arriba la descarga del agua por gravedad un poco más alta. Bueno, entonces vamos a hacer nuestra base horizontal. Las velocidades que vamos a utilizar para el ejercicio de clase son para dominante 2, para la creciente vamos a utilizar 3 metros por segundo. Las velocidades mínimas para garantizar de que se arrastren los materiales de fondo y no se nos queden los pequeños materiales suspendidos que alcanzan a llegar a la superficie del fondo. Vamos a tratar de buscar velocidades de 0.5 metros por segundo como mínimo para que se mantenga la condición de equilibrio. Y en los cortantes vamos a utilizar 10 y 20 como estamos leyendo allá en el micrositio, en el tema 1. Los remansos, vamos a permitir remansos hasta 1 kilómetro. ¿Qué quiere decir que si tengo remansos de 1 kilómetro en pasos de vía? Que tengo que realzar los diques más o menos ese kilómetro. ¿Por qué? Porque estoy llegando a tope y si viene una creciente o si estoy en curva y hay una variación en la elevación de la lámina de agua, por esa inercia en la curva, pues voy a tener problemas y se me va a salir el agua del canal. Entonces vamos a colocar un remanso. Eso significa una obra hidráulica adicional, que es realce de diques. El canal dominante lo vamos a hacer sinuoso y vamos a buscar de que sea equivalente a la longitud que tenía el cauce natural original. Para el ejercicio de clase vamos a diseñar el canal con fondo continuo
Ese eje que yo les tracé de esos 4 puntos para el ejercicio de clase nos va a permitir hacer el fondo continuo. Eso quiere decir que vamos a tener un equilibrio entre el corte y el relleno. Canal con fondo escalonado, en este caso, o con estructuras de caída no lo vamos a hacer, que va a ser fondo continuo. No lo vamos a permitir de que queden corte, relleno o ambos. Mayoritariamente deberíamos, acá dice, quedar en condición de corte. Obras de protección sí vamos a necesitar bastantes. Cuando revisemos el tema del cortante se van a dar cuenta que se necesitan. Estructuras de paso, un paso de vía, y vamos a utilizar unos gálidos. Ustedes van a investigar cuáles son los gálidos que deberíamos mantener horizontales y verticales en ese cauce, si lo vamos a dejar navegable. Si el río era navegable inicialmente, pues debemos con el diseño mantener esa condición. Si vamos a hacer alcantarillas de paso, pues debemos garantizar de que una embarcación pequeña pase por entre ese tubo y pueda seguir navegando por el río, pero eso va a ser bastante complejo. Necesitaríamos un tubo bastante grande, pero eso se puede construir. O si no, un puente convencional, pero el problema del puente convencional es que para minería los puentes convencionales no se utilizan. ¿Por qué? Por el peso de los camiones que transportan el material. Pueden ser 200 o 300 toneladas por camión. Entonces va a ser muy complejo diseñar un paso de vía con una estructura. Por eso se hacen con alcantarillas de paso, confinadas con tubos. Bueno, estos son los parámetros. Entonces, ¿qué van a investigar al final? Estos valores de los periodos de retorno son los que tienen que investigar. Velocidades y cortantes. El remanso sí podemos utilizar 1000, pero si encuentran otro valor diferente, es decir, no, los remansos máximos pueden ser de 5 kilómetros. Recuerden que eso requerirá de una hora de realzamiento de todo el canal. Para el ejercicio de clase, 1000, eso es lo que vamos a realzar. Entonces deben investigar estas velocidades y deben tomar decisiones de diseño si van a hacer el fondo continuo o escalonado, pero eso lo van a tener que tomar una vez analicemos el perfil de fondo. Por el momento pueden decir que el canal les va a quedar con fondo continuo, pero eso puede cambiar cuando analicen su eje y miren si les queda una parte del canal en el aire. Pasamos el eje por una zona de un bajo y está quedando 1 kilómetro en el aire. ¿Qué tenemos que hacer? Rellenarlo o pasar con estructuras de caída, bajar el canal siempre y cuando la pendiente nos dé para la entrega. Tenemos que verificar eso más adelante, pero por el momento pueden utilizar estas condiciones que tienen acá. Investiguen los gálicos y coloquen acá la referencia. Entonces investiguen las velocidades de los cortantes, coloquen acá la referencia, pedirían erosión del lecho y colocan la referencia. Tomado del RAS, tal, tomado de la norma técnica, tal. Colocan esos valores acá. Eso es lo que les voy a revisar. Estos parámetros y que tenga referencias, y con eso hago la calificación. Esos serían los primeros, los técnicos requeridos. Son decisiones que tenemos que tomar antes de empezar a hacer todo el diseño. Sin esto no vamos a poder diseñar nada, porque si no tenemos las velocidades, pues no voy a poder analizar por la verificación al flujo uniforme si está cumpliendo al menos las velocidades que estoy planteando en el diseño. Técnicos estimados. Temperaturas medido, vamos a utilizar una temperatura de 15, vamos a utilizar esta gravedad, que es más o menos para esa altura sobre el nivel del mar. El ancho del corredor máximo, esta es una restricción de diseño, no la pueden cambiar, máximo pueden tener un ancho de 300. Recuerden que esa es una restricción, está quedando en el video que estamos grabando. Para su diseño es una restricción. Tienen que diseñar un canal de ancho máximo de 300, incluidas las huellas de mecanización. ¿Qué quiere decir eso? Que ese ancho que tenemos acá, desde aquí hasta acá, va a ser máximo de 300. El canal que van a diseñar puede ser menor. Esta altura, pueden jugar con la altura que quieran, pero la altura es una condición más geomorfológica que una decisión de diseño. Si el río natural tiene una altura de 1 metro y voy a hacer un canal de 5 de profundidad, pues seguramente no me va a funcionar si la pendiente es muy baja, porque no voy a poder entregar con esa corta entrega. Eso lo tenemos que ir analizando a medida que vayamos verificando todo el terreno. Hagamos ejes de muestreo. Pero máximo esta condición es, recuerden, 300 metros. No nos podemos salir de ese ancho. Ángulo de reposo de los materiales. Para todos vamos a utilizar este ángulo, 35 grados, que más o menos es el ángulo de reposo de los materiales allá de esa zona. La granometría sí es un poco diferente. Entonces, estos parámetros de acá los van a analizar en función de su propia granulometría. Las granulometrías, una vez hagan el análisis, en la primera hoja inicial, esto lo pueden dejar en blanco. En la que me van a entregar el lunes, esto lo pueden dejar en blanco. Entonces, dejan esto es restrictivo, tienen que ser estos valores. Esto es lo que van a calcular. Faltaría la referencia. La referencia está en el manual técnico de RAS, el ECRAS. Ahí está la referencia de estos valores. Entonces busquen el manual, busquen el capítulo y la página y ponen esa referencia acá. Pero estos valores todavía no los pueden analizar porque no hemos visto todo el tema de análisis de tamaño de partículas en lecho. Entonces van a dejar este en blanco para su entrega de la próxima semana. Estos caudales son los que vamos a calcular
con el modelo hidrológico. Estos son los datos de clase. Pues podrían tener un directorio para los datos del ejercicio de clase y un directorio para los datos de su proyecto, que es el que van a subir al repositorio. Estos son los que vamos a utilizar en nuestra clase. Estos son los valores que yo ya obtuve de la rugosidad característica, bueno, de la gradación de los materiales, no la rugosidad, sino la gradación de los materiales. Estos son los valores que vamos a utilizar. Estas son las rugosidades que vamos a utilizar para el ejercicio de clase, pero para su proyecto final esto puede cambiar un poco, dependiendo de la granulometría que les voy a entregar. Entonces esto lo tienen que analizar con la rugosidad. Estos caudales los tienen que obtener con la modelación hidrológica que vamos a hacer. Acá tenemos el caudal dominante, el caudal decreciente, y la diferencia de estos dos es el caudal que va a ir por la parte de arriba. Esto va a ir por la zona dominante, este 130 va a ir por acá, ese 130 va justo por acá, en esta zona, y obtuvimos 522 en total, pero por la parte superior deben ir 392 porque por abajo ya van 130. Entonces acá van 392 en esta zona. En total, todo el caudal que vamos a transportar son los 522.1 que obtuvimos del tránsito para 100 años de periodo de retorno. El caudal medio que vamos a utilizar dominante para el ejercicio de clase va a ser de 0.7 metros cúbicos por segundo. Como vamos a trabajar con unos cauces laterales, cauces que entran al canal de cuencas que están laterales al río que vamos a diseñar, necesitamos esos caudales que son los que vamos a utilizar para el diseño de las obras. Aquí no están, los vamos a obtener. Deben estimar el caudal ecológico. Como les digo, esto no lo tienen que entregar para la próxima semana, solamente estos de acá, dependiendo de lo que avancemos ahorita al final de la clase. Caudal ecológico, analizar cuáles son los caudales concesionados. Entonces tienen que investigar en la autoridad ambiental si en esa zona donde estamos haciendo el río artificial, en esos canales naturales hay concesiones. Entonces investigar si hay concesiones, si alguien trabaja en el ministerio podría ayudar con esos datos. ¿Cuánto tenemos concesionado y cuánto estamos devolviendo del río? Estamos virtiendo nuevamente el río. ¿Para qué nos sirve esto? Para incluir esa condición en la condición de balance del caudal ecológico. Entonces a ese caudal ecológico que calculan le quitan el concesionado y le suman el vertido. Ya van a tener el caudal neto que estaría en teoría en el río. Altura de referencia para el diseño, para el ejercicio de clase 3 metros, para el proyecto eso va a cambiar un poco. Entonces todos los parámetros que no podamos calcular para la próxima semana los van a dejar en blanco. Eso no los voy a revisar. Cota de fondo de inicio de entrega, eso tampoco lo voy a revisar para la próxima semana porque eso es un taller. Diferencia de niveles para el ejercicio de clase, entonces vamos a tener un canal de profundidad de 3 metros. Con esta cota de inicio de entrega tenemos este delta y una diferencia de 6 metros entre el punto de inicio de entrega. El río que vamos a desviar tiene casi 7 kilómetros. Por ende, ese río tiene una pendiente más o menos de 0.08969. Es un río con una pendiente muy baja. A pesar de que tiene un delta tan grande de 6 metros, en 7 kilómetros apenas da 0.08969. Esta es la pendiente que vamos a utilizar para el diseño. Pero todos esos datos están justificados en unas clases más adelante. Aquí está el diseño de la geometría. Esto lo vamos a obtener más adelante con el diseño. ¿Cuánto le vamos a poner de profundidad dominante? ¿Cuánto el valle? En total, ¿cuánto? Los taludes, ¿de cuánto los vamos a trabajar? Los bordes libres, ¿de cuánto los vamos a dejar? Una verificación de alturas. La cota del fondo, esto sería para la geometría vertical, o sea, la sección compuesta, su geometría vertical. Y para el diseño sinuoso, esta es una hoja propia, una metodología propia que hicimos con el profesor Frank, es obtener las amplitudes de onda, los radios de curvatura, el número de ondas. Aquí están los parámetros de civil que vamos a utilizar para la construcción o para el trazado del eje. Estos datos todavía no los pueden colocar. ¿Qué tienen que investigar? Entonces, acá al final está la primera clase de parámetros. Al final está lo que deben entregar esta semana. Entonces, para la clase HCMC 001, debemos crear el repositorio, tienen que enviar ese repositorio, descargar el archivo de parámetros que estábamos viendo, que es este archivo, definir los periodos de retorno, acá está lo que tienen que entregar, lo demás lo pueden dejar en blanco. Entonces, definir los periodos de retorno a utilizar en el diseño y creciente de canales horizonales y canales revestidos, investigar esos dos datos, decidir cuáles son los valores que van a utilizar, definir los periodos de retorno a utilizar en el proyecto final, el periodo de retorno que van a utilizar para el diseño de las estructuras hidráulicas, la rectificación de los cauces laterales en las entregas al cauce principal y en las áreas de amortiguación, lo que les estaba diciendo en la hoja. Las velocidades también tienen que investigar, colocar referencias máximas y mínimas para erosionales y para no erosionables, los cortantes, los remansos, los gálidos, y deben investigar y registrar los parámetros normativos, ambientales, sociales y territoriales que están en el libro. Esos están todos acá definidos. Normativos, tienen que investigar qué dice el RAS acerca del diseño de canales erosionales en zonas que no sean urbanas. Anotar acá esas referencias, aquí pueden anotar las referencias de las velocidades, los cortantes, los remansos y colocan acá la referencia RAS.
Deben investigar en el Ministerio y en el ANLA, en su página, parámetros asociados con el diseño de cauces erosionales para proyectos mineros. Mirar si encuentran referencias que sirvan para el proyecto, anotarlas acá. Colocar la referencia con el link de internet que encontraron. Lo mismo en la corporación. Deben ir a Corpocesar y identificar qué dicen ellos de las concesiones mineras y del diseño de los canales. Es decir, en el documento general normativo de la corporación no se encontraron requerimientos adicionales a los planteados en el componente técnico. O si los encontraron, decir cuáles son y anotarlos acá. Tienen que investigar esto un poco para que se documenten. Esto les va a servir para sus proyectos. En la parte municipal y distrital van a buscar los planes de ordenamiento del municipio de Agustín Codazzi y Becerril y mirar si en el plan de ordenamiento hay establecidas normas que tengan que ver con minería y que nos generen restricciones de diseño en el diseño del canal que vamos a hacer. Entonces, esto es lo que tienen que investigar para el próximo lunes. No tiene que ser una investigación tan profunda, no tiene que ser un documento que tiene que presentar, entonces es investigar parámetros, cosas que nos restrinjan el diseño del canal que vamos a hacer en esa zona de estudio y anotarlas acá y anotar la referencia. En la parte geotécnica, entonces, descargar el mapa geológico de Colombia, eso está en formato vectorial, en la página del Ingeominas debe estar. Identificar si hay fallas geológicas en la zona de estudio, si hay afloramientos rocosos, si hay acuíferos, identificarlos y colocar las coordenadas. Se identificaron 2 fallas, esta falla pasa justo en el kilómetro tal del eje de nuestro proyecto. Entonces hay que identificar estas zonas, pueden haber muchas más, y anotar en dónde están y de dónde obtuvieron esos datos. Estructuras ecológicas, identificar si hay estructuras ecológicas ya en la zona, de pronto en alguna norma o en algún auto están definidas o están identificadas, anotarlas acá. Entonces, decir, en el auto número 200 de 2016 de Corpocesar se encontró una estructura definida bajo orden de protección que no puede ser modificada o alterada. Entonces hay que buscar si hay. Si no las encuentran, entonces decirnos en las referencias consultadas de la corporación no se encontraron estructuras ecológicas definidas ya que estén en el cauce, que estén operando. Concesiones y vertimientos, si traten de buscarlo, los puntos y el valor concesionado o vertido. Con algunos de sus compañeros que trabajan en el ANLA seguramente pueden hacer esa gestión. O si los encuentran, los pueden poner en el chat para que los demás integrantes de la clase pues tengan esos valores. Plan departamental de agua, investigar si el plan departamental de agua tiene definiciones en la cuenca del arroyo del Zorro. Busquen e identifiquen todo lo que tenga que ver con esa cuenca. Acá en los vertimientos también. Tengan que ver con el arroyo del Zorro, buscar los puntos y mirar si están cerca de esa zona. Lo mismo en el plan departamental de agua, en el PONCA, mirar si hay distritos de riego y si hay zonas definidas de preservación de ecosistemas, mirar si están estas zonas definidas y hacer un polígono pequeñito, una mancha, y guardarla en algún lugar, que eso lo vamos a necesitar. Entonces investigar, mirar lo máximo que puedan encontrar y anotarlo acá con las referencias de dónde sacaron la restricción o el dato que están reportando. En territoriales, bueno, eso parece bastante trabajo, pero una vez empiecen a buscar las normas, pues esto lo van a encontrar bastante rápido. En la parte territorial, tienen que identificar si hay poca tomas, si hay plantas, si hay asentamientos urbanos y si hay reservorios. Entonces, identificar y colocar acá unas coordenadas. Puede ser latitud y longitud, puede ser con una imagen del Google, pueden venir al Google Maps, a lo que estamos viendo. Puede ser algo sencillo como esto. Les buscan el departamento, aquí está el Cesar, aquí está Becerril, entonces nuestro proyecto está por acá en algún lado. Vamos a buscar la zona minera, aquí está la zona minera. Esta es la cuenca del Zorro, la mina que esté más al norte. Nuestro proyecto está por acá. Entonces acá pueden identificar con la imagen satelital si hay distritos de riego, si hay asentamientos urbanos. Entonces acá hay un asentamiento. Si el asentamiento está pegado al río, entonces pues hay que colocar una coordenada, que pues eso nos va a generar por acá unos puntos de bocatoma y unos vertimientos. Acá no sé exactamente dónde están los vertimientos. Esto ya es otro río. Este asentamiento está drenando acá al río Maracas, no al Zorro. El Zorro está un poco más arriba. Es identificar los asentamientos urbanos del arroyo del Zorro. Mirar si hay algún asentamiento urbano, si hay algún cuerpo de agua importante, identificarlo. Entonces acá si se dan cuenta, estos calenturitas, pues recuerden que estas 2 minas, ese que les estaba mostrando es el río Calenturitas. Y acá está el Zorro. Entonces acá en el Zorro pueden identificar, acá hay un brazo del Zorro, pero el vertimiento de la planta de tratamiento está acá. Entonces mirar si hay otros asentamientos acá en el Zorro. Entonces, verificarlos, identificarlos, o zonas de producción agropecuaria, puede ser una, identificarlas, el resto es pura minería. Y el análisis lo tienen que hacer hasta el punto donde estamos trabajando. Bueno, alteración del límite de cuencas hidrográficas, eso lo vamos a poder saber con el trazado. Buscar norma, parámetros territoriales. Si una norma dice que no podemos alterar el límite de cuencas hidrográficas porque la corporación no permite que se modifiquen sus cuencas, deben colocar acá la referencia. Si el ministerio dice
que no se permite la modificación de límites territoriales y límites geográficos de cuencas hidrográficas por proyectos mineros. Entonces, entre departamentos, acá colocan la referencia, si es entre municipios, acá colocan la referencia. Lo mismo aquí, límites territoriales, restricciones prediales y baldíos. Entonces, si encuentran algo en las normas que van a consultar, colocan acá las referencias. Sistema de gestión del riego, si hay algún elemento definido en los sistemas de gestión del riego municipal o en el departamental, colocar aquí las referencias. Descargar los dos planes de ordenamiento de Becerril y Agustín Codazzi, creo que esos son los dos municipios, descargar esos dos planes de ordenamiento y mirar el componente de agua y identificar si hay algunas restricciones y anotarlas acá. Y zonas agropecuarias las pueden identificar con un mapa, entonces pueden decir, en el mapa no identificamos zonas de producción agropecuaria con agricultura extensiva y pues no se alcanza a ver que hayan distritos de riego en la zona donde estamos trabajando, que es esta cuenca. Parece que es una cuenca, bueno, acá hay algunos. Entonces, los extensivos es que sean bastante grandes, que sean media llanura estas con cultivos de palma. Pero acá no se ve que hayan bastantes, solamente esta zona de acá. Entonces, los pueden identificar con una imagen. Por acá hay otros, pero estos seguramente descargan al sur. Acá hay una zona de producción agropecuaria. Identificarlas y anotarlas en la hoja. Esto es lo primero que vamos a entregar. Entonces las directrices siempre van a estar las directrices de proyecto al final, que es lo que tienen que entregar para la próxima semana.